noches a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempito. Veo caras de amigos de hace mucho tiempo, así que es un placer compartir con ustedes la palabra. No estoy bien de la garganta, así que espero que me puedan escuchar todos bien. Vamos a leer un pasaje muy cortito en el libro de Colosenses. Vamos a mirar ahí en el capítulo 4, Colosenses, capítulo 4. Vamos a buscar y leer a partir del versículo 2, 4, 2. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y termina este pasaje diciendo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo debéis responder a cada uno. Acá nomás, con la lectura de un pasaje que seguramente hemos leído infinidad de veces. Hemos escuchado muchísimos comentarios sobre esta hermosa carta, y particularmente cómo está cerrando el apóstol esta carta que le escribió a los colosenses. Y el enfoque que le está dando aquí el apóstol está orientado en este pasaje cortito que hemos leído, está orientado a dos aspectos, pero ambos confluyen en lo que es el hablar, cómo hacerlo. Creo que todos sabemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 12, en el verso 34, cuando Él dijo esta expresión: de la abundancia del corazón, ¿se acuerdan? Habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. Es un principio espiritual. Lo que conversamos refleja lo que somos. La forma que nosotros nos conducimos cuando abrimos nuestros labios está marcando un principio espiritual. Refleja lo que somos. Y aquí el apóstol focaliza en esta inquietud que quiere dejarle grabado a los colosenses. Los estuvo alertando respecto de falsas enseñanzas, los estuvo alertando acerca de lo que significa vivir una vida plena con Cristo, pero antes de los saludos finales, el apóstol quiere enfocar la atención de ellos en la conversación del creyente. ¿Qué tipo de conversaciones son las que tienen que estar en nuestros labios, en la iglesia, en la familia, y en nuestras conversaciones con el Señor, que es donde yo me voy a concentrar en esta noche? Con el Señor conversamos cada vez que confesamos nuestros pecados, cada vez que bendecimos a un hermano, o cuando estamos en la congregación o en una conversación con los hermanos en la iglesia. Allí tiene que reflejarse lo que el apóstol les decía allí a los efesios: que ninguna palabra corrompida, ¿se acuerdan?, salga de vuestra boca, sino la buena conversación, la necesaria para la edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendecir, ser amables, tener expresiones de gracia. Hace un tiempo atrás leí en un
en un manual de MacArthur, haciendo un comentario ahí sobre el Nuevo Testamento y precisamente respecto de cómo hablar, de cómo debe guiarse nuestras conversaciones. Y le hace referencia allí a un relato griego, donde había un sabio, su nombre era Bios, y le llevan un sacrificio para que él presente a sus dioses, pero la condición que le dieron a este hombre, era un sabio y aparentemente era también un sacerdote, ¿no? Politeísta, y la condición era que separara del sacrificio, antes de llevarlo al fuego, lo mejor del sacrificio y lo peor. Y este sabio, antes de llevar el sacrificio, entonces separó lo que era lo mejor y lo que era lo peor del sacrificio. Lo hace el sacrificio y luego se da vuelta y le lleva lo mejor y lo peor. Y le lleva una sola cosa: la lengua del animal sacrificado. Lo mejor y lo peor. Estaba transmitiendo con esto un concepto, ¿verdad? Que puede ser lo mejor que tenemos, pero también puede ser lo peor de cada uno de nosotros. Así que el apóstol que va a hablar de esto arranca en el versículo 2 con lo que hemos leído y comienza con el tipo de conversación más importante que un hombre puede tener. Es la oración, hablar con Dios. A los chiquitos les inculcamos, les enseñamos, ¿verdad? Y cuando iniciamos, aprendimos en la escuela dominical, nosotros, cuando éramos pequeñitos, nos enseñaron que orar es hablar con Dios. Y entonces el apóstol comienza con este tipo de conversación, que es la más importante. Es la más importante que el hombre puede tener. Hay en Efesios capítulo 6, en el verso 19, decimos de memoria, orando, ¿se acuerdan? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia, y dice, llorando con toda súplica por todos los santos, orando por los santos, como recién lo han hecho, hermanos, como lo están haciendo, comenzar con la oración. Es una forma que tenemos de hablar, es la más importante, es el tipo de conversación más importante que cualquier hombre puede tener, y quizás sea la que más descuidamos. Quizás nos estemos cuidando de no llevar un chisme, quizás nos estemos cuidando, ¿verdad? Y nos mordemos los labios para no cometer una imprudencia en lo que decimos. Quizá guardamos nuestra lengua para no pecar, no caer en tantos pecados de la lengua y descuidamos nuestra conversación con el Señor. En esta conversación con el Señor está la confesión de pecados, hermanos. Está la alabanza. Todo esto, no voy a abundar en esto que sabemos muy bien, pero todo lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Allí en Juan capítulo 14, el Señor, antes de enfrentar la cruz y el Getsemaní, les recuerda a sus discípulos que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Acá el apóstol en el verso 2 arranca diciendo perseverar, persistir. Persistir con valor es mantenerse, es no claudicar, es orar todo el tiempo. Y no estamos, veo rostros de hermanos ya maduros, ¿verdad? Sabemos que no se está refiriendo
a vivir todo el día con los ojos cerrados y haciendo expresiones de oraciones en voz audible. Es el estado que el Señor nos llama, hermanos, y puedo mirarlos a los ojos, al rostro de cada uno, y sabemos a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, a este estado de sensibilidad y conciencia que nos lleva a vivir en Dios cada experiencia que vivimos. Es ser conscientes que lo que nos está pasando ahora, lo que vamos a hacer en un rato, lo que nos pueda llegar a suceder el día de mañana, que cada una de estas cosas uno pueda estar en ese estado de sensibilidad que nos lleve conscientemente a vivir en Dios cada experiencia. Y no vamos a leerlo porque la hora avanza, ¿verdad? Pero en Lucas capítulo 18 está aquella búsqueda de la viuda que llama allí al juez injusto. En el capítulo 11 está aquel que golpea y que está llamando y que está pidiendo por un pan para el hijo. Y el Señor lo que está tratando de comparar en estos pasajes sumamente conocidos por todos, compara la perseverancia de estos hombres malos con un Dios bueno, que tiene el oído atento y que está dispuesto a escuchar la oración perseverante. ¿Cuál es la oración perseverante? Es la que encontramos en la palabra de Dios. Es la oración, por ejemplo, la de Moisés, que ya anciano insistía delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Es la oración de Abraham, que estando en un vínculo tan estrecho con el Señor, él sin embargo intercede vez tras vez, insistentemente, perseverantemente, sin claudicar, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Luchar con Dios, es luchar con Dios. A veces la perseverancia no es estar insistiendo por algo que nos aprieta, que nos aflige, que nos preocupa, sino es tener esos encuentros, como lo tuvo María cuando estaba orando con el Señor. Y después que cantó el Magnificat, porque recibió de parte de Dios la noticia que ella tenía un santo ser en su seno y que estaba embarazada. Ahora tenía que enfrentar a toda la sociedad de Nazaret. Ahora tenía que enfrentar a su marido, a su prometido. Es la intercesión de Jacob, que está ahí peleando, ¿se acuerdan? Peleando, 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 y se aferra al ángel de Jehová. Y dice, yo no te voy a soltar, no te voy a soltar, hasta que no me bendigas. Y salió rengo, ¿eh? Salió lastimado, salió herido, y su renguera lo marcó para toda la vida. Pero él se aferraba, perseverándolo, perseverante, sin claudicar, sin soltarlo, hasta que el Señor no le bendijera. Y de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel también, prohibido orar, pero él va, ora, y a veces los resultados de la oración no son los que estamos esperando. Y Daniel tuvo que enfrentar allí el foso de los leones y padecer lo que Daniel padeció, ya siendo viejito, soportando, ¿verdad?, durante tantos años el exilio, la soledad, el abandono, pero un hombre íntegro, que oraba a Dios y bendecido por el Señor. Esto se contrasta, hermanos, con las oraciones fáciles. Las oraciones fáciles, superficiales, las falsas de nuestros días, es luchar en oración a veces años, queridos. Estar clamando por la marcha de la obra que no marcha. Es luchar por
el despertar, a lo mejor, hermanos, que no despierta. Es que el Señor toque con sanidad, hermanos, que no sanan. Es pedir que las cosas funcionen cuando vemos que todavía no funcionan, inclusive en nuestra vida, hermanos, donde uno quisiera hacer las cosas y no salen, y el Señor nos manda a seguir orando, hacerlo con valor, porque a veces la respuesta puede ser la que no nos gusta, y también aprendiendo a esperar. Valor y espera nos confluyen a la perseverancia, a la perseverancia. Perseverar, aunque no nos guste la respuesta, aunque no nos guste esperar, aunque no nos guste quizá y tengamos miedo de lo que el Señor nos vaya a responder. Por eso el apóstol seguía diciendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella. Despiertos, hermanos. Despiertos. Concentrados. Concentrados. El Señor le reprochó a Pedro y a Jacobo, a Juan, ahí en el Getsemaní. No pueden velar. Nosotros también tenemos re claro esto. No es estar despiertos, hermanos, sino estar atentos a lo que pedimos. Es estar atentos a lo que pedimos. Somos tan imprecisos. Señor, bendice a los pobres de la congregación. Bendice a los que le falta trabajo. Somos ambiguos. Señor, que tu palabra corra. Señor, aprendamos a ser claros. Aprendamos a ser específicos, como algunas oraciones que hoy escuché. Que los motivos de oración sean eso, sean motivos reales, concretos, que nos duelan, que nos aflijan. ¿Saben por qué? Porque no vamos a persistir en algo que no nos interesa. No vamos a persistir en algo que no nos preocupa. No vamos a estar persistiendo si hay algo que no nos duele. Por eso dice velando, alertas a necesidades que vemos a nuestros pasos. Ver las cosas también significa velar. Estar con los ojos atentos. Hay gente que necesita determinadas cosas. Hay cosas que nosotros necesitamos y no nos damos cuenta. Nos creemos suficientes, nos creemos capaces, creemos que estamos inmunes a determinadas cosas y no velamos siquiera por nosotros mismos. Dice velando con acciones de gracias. 6 veces hasta acá encontré esta tarde que el apóstol Pablo se refiere a las acciones de gracias. Fíjense, en el capítulo 1, verso 3, dice, siempre orando por vosotros damos gracias. En el 1:12, con gozo dando gracias. En el capítulo 2, verso 7, abundando en acciones de gracias. En el capítulo 3, verso 15, dice, sed agradecidos. En el verso 17, dice, dando gracias a Dios. Y en el 4:2, como hemos leído, con acciones de gracias. Pasamos por alto, Pasamos por alto también hablar con el Señor con gratitud. Y es la forma que adorna nuestra forma de hablar. Ser agradecidos. En estos pasajes que les he mostrado, el apóstol Pablo agradece por la salvación, en el capítulo 1, verso 12, por el testimonio agradece por el testimonio, en el 1:3, en el 2:7, por la fe y por ser enseñados, en el 3:15, agradece por la iglesia, en el 3:17, por las cosas que podemos hacer. Ser agradecidos, con acción de gracias, dice la Escritura. Y especialmente, hermanos, por su presencia, por su presencia.
Si fuéramos conscientes de la presencia de Dios, oraríamos más. En esa conciencia que estoy hablando, veríamos nuestras experiencias a la luz de la presencia del Señor al lado nuestro, y nuestra forma de hablar también se enriquecería enormemente. El Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, aunque no veamos al Señor. Hay un poeta que se llamaba Zorrilla, que él escribió un himno que está en el himnario adventista, y le dice, se llama así: Señor, yo te conozco. Y toma como referencia la tempestad del Señor, cuando la tempestad en el lago ahí de Tiberias, cuando el Señor sube al monte a orar, los discípulos cruzan, y en el medio de la noche se desata una tormenta. La noche está tan cerrada, el barco comienza a sacudirse, y no adivinan, pero el Señor se está acercando, y creen que es un fantasma. Aún en la noche más cerrada, el Señor está presente. Y el Señor nos habla. Y el Señor espera escuchar de nosotros, de nuestros labios, conversaciones con Él, que pulan, que comprometen y que perseveran en lo que hablan con Él. Y Zorrilla decía: Señor, aunque no te vea, yo te conozco. Señor, yo te conozco. Y les leo la primera estrofa nomás de ese hermoso himno. Dice: la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. En la noche el Señor está oculto, no lo vemos. En la noche quizá no podamos siquiera ver la palma de nuestra mano, pero el Señor está allí presente. Y dice: pero la noche oscura, la de nublados llenos, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Tu Dios se acerca a ti. Él está cerca. Y Él quiere entonces que perseveremos, que estemos conscientes de su presencia y que seamos agradecidos, que expresemos gratitud y reconocimiento por su provisión. En Hechos 27:35, en medio de una tempestad, cuando se estaban todos allí desesperando, camino a Roma, Pablo, un prisionero en aquel barco, les alienta a comer. Hacía 7 días que no comía. Y cuando les da de comer pan, dice que partiendo el pan, dio gracias, agradeció por la provisión de Dios. Agradecer por el perdón del Señor, como nos enseña allí en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 7, que dice la Escritura: el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Agradezcamos a Dios por ello. Y dice en el verso 17, y gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Gracias a Dios por las promesas que nos ha dado, y gracias a Dios porque Él ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. El apóstol luego, para ir terminando, el apóstol dice: y oremos. Oremos al mismo tiempo para que el Señor abra puerta para la palabra. Que nos abra las puertas. Nos falta perseverancia también para esto. Que el Señor abra las puertas. Que nos llene de oportunidades. Que la iglesia tenga esa visión. Una puerta abierta. Estamos a las puertas, ¿verdad?, del inicio de un montón de actividades. Puertas abiertas. Y que el Señor nos muestre. Y además que seamos capaces de verlas. Y viendo las puertas, ¿verdad?, que las crucemos.
que no seamos temerosos, que el Señor abra estas puertas. Y como dice acá, que también nos diga cómo hablar. Verso 4, para que lo manifieste, para que nos diga cómo debo hablar. Y con esto termino, hermanos. El apóstol Pablo era consciente también de cómo debía hablar. Él podía hablar de sus experiencias y de sus emociones. Podía concentrarse en el yo. Y podía aún usar la autoridad que tenía él como apóstol para ejercer presión y su autoridad para mandar. Sin embargo, él pide sabiduría para poder estar atento a la guía del Señor, para que Él ponga palabras en su boca. Y termina diciendo, y sea entonces vuestra palabra, siempre con gracia. Palabras de gracia, hermanos. Qué lindo. Palabras de aliento. Palabras de estímulo. Palabras que levanten, impulsen, entusiasmen a nuestros jóvenes, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Sazonadas con sal, con vida, con gusto, para que sepáis, también dice, cómo debéis responder a cada uno. Bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos, y que esta sencillísima meditación en esta tarde nos pueda ayudar a ser perseverantes, y a orar, a estar conscientes de la presencia del Señor y enriquecer nuestra vida espiritual, siendo conscientes que el Señor está aquí al lado nuestro, aunque la iglesia y nuestros ojos, ¿verdad?, no lo ven. Que el Señor nos bendiga y les mando un cariño muy grande aquí desde esta plataforma.